Buenas tardes, muchas gracias por acompañarme a este webinar. Mi nombre es Ana. El día de hoy hablaremos de la responsabilidad civil, específicamente las diferencias entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, así como las consecuencias en caso de daños de incumplimiento de cada una de ellas. Este es un tema relevante, pues en la práctica profesional es común encontrar situaciones en las que una persona causa daño a otra y surge la obligación de reparar el daño. La responsabilidad civil es un tema fundamental dentro del derecho, ya que establece la obligación de reparar los daños que una persona causa a otra. Esta responsabilidad puede surgir por el incumplimiento de un contrato o por la realización de un acto que cause daño a un tercero, aun cuando no existe una relación contractual previa. En este webinar se explicarán las principales diferencias entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, las consecuencias de cada una, y también se abordará la importancia de las teorías de la causalidad, las cuales permiten determinar si existe una relación directa entre la conducta y el daño ocasionado. El objetivo es que los estudiantes comprendan cómo se aplican estos conceptos en la práctica jurídica. Como primer punto vamos a tocar la responsabilidad contractual, que surge cuando una de las partes de un contrato lo incumple. Concepto: surge cuando una de las partes de un contrato incumple una obligación establecida en dicho documento, causando perjuicio a la otra parte derivado del incumplimiento del contrato, de las obligaciones en el contrato. Se origina por el incumplimiento de las obligaciones en una relación jurídica que enlaza a las partes y las vincula. El deudor deberá cumplir con las obligaciones pactadas al acreedor. Eh, para que la responsabilidad contractual se presente, deben existir los siguientes elementos. Primero que nada, es la existencia de un contrato entre las partes. Por eso es responsabilidad contractual, pues deriva de un contrato. El incumplimiento de las obligaciones, de alguna de las obligaciones derivadas del contrato. Tres, provocar un daño o perjuicio a la otra parte. Y cuatro, que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de una de las partes y el daño generado a la otra. Consecuencias: el pago de daños y perjuicios a la parte afectada, que la parte afectada exige el cumplimiento forzoso del contrato. Esto ya puede ser vía judicial o bien solicitar la rescisión del contrato. En esta parte se le debe de pagar también una indemnización a la parte afectada. No es como que solamente el contrato se rescinde y ya, sino que hay que pagar indemnización. Consecuencias del incumplimiento. Uy. La ejecución forzosa, en la que el acreedor puede exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones del contrato a través de un procedimiento judicial. Otra consecuencia es la rescisión del contrato, en el cual la parte afectada puede exigir la terminación del contrato. De esta forma da lugar a una indemnización por los daños sufridos, como lo comentábamos en la diapositiva anterior. Indemnización por daños y perjuicios, por los daños generados a la contraparte. Así, la parte perjudicada puede reclamar una compensación económica por la pérdida sufrida o el lucro cesante. El lucro cesante se refiere a que dejas de percibir alguna ganancia. Intereses moratorios se pagan por el retraso en el cumplimiento de la obligación. Tenemos la responsabilidad extracontractual, también llamada responsabilidad aquiliana. Esta surge cuando una persona causa daño a otra sin que exista una relación jurídica de por medio entre ambas partes. Esto me parece muy importante, se basa en el principio general de derecho. Quien causa un daño a otro tiene la obligación de repararlo, ya que no es necesario, por ejemplo, que exista un contrato. Lo podemos ver, por ejemplo, en los accidentes viales, en el que a lo mejor hay un choque y no es como de, es que no tenía un contrato firmado con el afectado, sino que debe de existir la responsabilidad civil. Por ello es quien causa daño a otro tiene la obligación de repararlo, aun cuando no exista un contrato. La obligación de reparar los daños causados a terceros como resultado de una acción u omisión ilícita sin que exista una relación contractual entre las partes. Características. Obligación de reparar el daño. Surge de la ley y no de un acuerdo entre las partes. Otra característica es la culpa.
que es el elemento central y hace referencia al comportamiento negligente o imprudente de las partes. Esta culpa se divide en leve, que es por un descuido menor, o algo grave, que es una conducta más irresponsable. Por ejemplo, no sé, manejar en estado de ebriedad, o sí que a lo mejor el conductor iba en el teléfono, entonces pues puede agravar la situación. También otra de las características es la negligencia. Esto se refiere a la falta de cuidado que una persona prudente tendría en las circunstancias que generaron los daños y perjuicios. Es la omisión de hacer algo o hacerlo de manera inapropiada. No todas las acciones negligentes generan responsabilidad, únicamente las que causan un daño a tercero. Por ejemplo, en la negligencia podemos ver a lo mejor en algún hospital que un médico no llevó a cabo un procedimiento de alguna manera correcta porque no tuvo el debido cuidado. Otro médico dice, ¿sabes qué? Es que esto es básico. Entonces, ahí se genera una negligencia porque no tuvieron el cuidado que una persona prudente tendría. Otra característica son los daños causados. Estos pueden ser patrimoniales como pérdidas económicas, destrucción de bienes o pérdidas de ingreso, que es lo que comentábamos del lucro cesante o bien un daño extrapatrimonial. Por ejemplo, daño moral, daño a la reputación, daños emocionales. Para que se configure la responsabilidad extracontractual, se deben cumplir con los siguientes puntos. El primero es demostrar que el daño ocurrió y que afecta a la víctima. El segundo es establecerse que el daño es derivado de una conducta ilícita o inapropiada. Lo que poníamos de un ejemplo de un accidente vial. El manejar en estado de ebriedad evidentemente es una conducta ilícita o inapropiada, entonces entraría entre estos elementos de la responsabilidad extracontractual. El punto 3, relación de causalidad entre la conducta del responsable y el daño sufrido por la víctima. Que el ir en estado de ebriedad sí sea una de las causas que provocan el daño. La reparación mediante la responsabilidad extracontractual tiene como finalidad restablecer la situación de la víctima en la medida de lo posible, ya sea mediante compensación económica por pérdidas materiales, cobertura de gastos médicos, indemnización por daños morales o psicológicos. Entonces tenemos que la reparación es que la víctima volverla a poner en la situación en la que se encontraba antes de haber sufrido el daño. Por ejemplo, lo mismo de un accidente vial el vehículo, ok, ya lo choqué, entonces ¿qué pasa? Pues yo soy quien tiene que pagar esos daños para dejar el vehículo como se encontraba antes del choque. Principales características. Ausencia de vínculo contractual. A diferencia de la responsabilidad contractual, este es que en este no existe un vínculo. Se refiere a la ausencia de un contrato entre las partes. Causalidad, la relación de causalidad entre la conducta del responsable y el daño sufrido por la víctima. Ilicitud, la conducta que causó el daño debe ser considerada ilícita o inapropiada. Principales características. Daño. Puede presentarse en el patrimonio de la víctima, en sus bienes materiales o pérdidas económicas, o bien extrapatrimonial, que se refiere a un sufrimiento psicológico o daños a la reputación de la persona afectada. Reparación es otra de las principales características, que es la obligación de reparar el daño causado. Busca restaurar a la víctima a la situación previa al daño en la medida de lo posible. Principio de equidad. Evaluar la proporción entre el daño causado y la indemnización ofrecida. Es decir, ok, si en el mismo ejemplo. A ver, un momento. Listo, perdón. Las principales características. Daño. Puede presentarse en el patrimonio de la víctima, en sus bienes materiales o pérdidas económicas, o bien extrapatrimonial, que se refiere al sufrimiento psicológico o daños a la reputación de la persona afectada. La reparación obligación de reparar el daño causado. Esto busca restaurar a la víctima la situación previa al daño en la medida de lo posible. Otra característica, el principio de equidad.
Evaluar la proporción entre el daño causado y la indemnización ofrecida. Perdón, lo que decíamos del accidente de un vehículo, por ejemplo, le rayé una puerta con mi vehículo, también la parte afectada no me va a decir como de, oye, es que por la pintura de mi puerta son 15.000 pesos. Por eso es este principio de equidad, evaluar la proporción entre el daño causado y la indemnización ofrecida. Es decir, que sea lo justo. Otra de las principales características es la culpa. Esta se refiere a la falta de cuidado. Es preciso demostrar que el comportamiento del causante del daño no alcanzó el nivel de diligencia que se esperaría de una persona prudente en la misma situación. La culpa se manifiesta, por ejemplo, en la negligencia. Ocurre cuando la persona causante del daño omite adoptar las precauciones necesarias que una persona prudente habría tomado para evitar el daño, es decir, no actúa con los estándares de cuidado esperados. También tenemos la reparación de daños a terceros, que es reparar las pérdidas causadas a terceros como resultado de las conductas de otra parte. Los daños patrimoniales se refieren a pérdidas económicas que una persona experimenta como resultado de actos negligentes o ilícitos de otra. Están los daños materiales, que pueden englobar, por ejemplo, gastos médicos y otro tipo de gastos financieros. La compensación busca compensar íntegramente estas pérdidas para restablecer la situación financiera de la víctima a como se encontraba antes del daño. También están los daños extrapatrimoniales. Estos no se dimensionan con la economía, sino con afectaciones al bienestar emocional, la reputación de la víctima. Busca reparar el impacto que ha tenido en la calidad de vida de la persona. Justamente la valoración de estos daños es más compleja que la de los patrimoniales por su naturaleza subjetiva. Por ejemplo, en una difamación a una persona, no hay una manera de evaluar económicamente el daño que se le ocasionó, sino, por ejemplo, a lo mejor pedir una disculpa pública, tratar de resarcir el daño con terapias psicológicas, cosas de ese tipo que pues no tienen una cuantía. También tenemos las teorías de la causalidad, que esto se refiere a la causa y el efecto. Está la teoría de la equivalencia, que nos habla de las condiciones. Se refiere a que todas las condiciones que contribuyen al resultado, que es el daño, son equivalentes. Es decir, que van como de lo general, en un accidente vial, pues la carretera estaba mojada, bueno, estaba lloviendo, la carretera estaba mojada, tenía baches, la persona iba ebria. Cada condición es una causa. Todos los factores contribuyen para ser evaluados sin jerarquizar su importancia en el resultado final. Es decir, que ninguno es más grave que el otro, sino que todos tienen el mismo resultado, que es dañar a la otra persona. Teoría de la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia, busca delimitar de manera más precisa la relación entre causa y efecto en la responsabilidad extracontractual. Esta es más específica. Se centra en determinar qué condiciones sí pueden ser consideradas causales del daño. Esto ya que no todas contribuyen al daño, por ello no deben ser tratadas como causas. Se considera causa adecuada si cuando ocurrió el daño era razonable prever esta acción u omisión que lleva al daño. Su ventaja es evitar la expansión, limitándola a las condiciones verdaderamente aptas para causar el daño. Tenemos aquí un ejemplo muy pequeño. Si una empresa contrata a una compañía de transporte para entregar mercancía y ésta incumple el contrato al dañar esa mercancía, por ende aquí estamos viendo que existe un contrato entre la compañía de transporte y un cliente para la entrega de esta mercancía. En ese caso, si se incumple el contrato al dañar la mercancía, existe responsabilidad contractual por el simple hecho de existir el contrato. Sin embargo, si durante el traslado el conductor provoca un accidente que afecta a un tercero, también surge la responsabilidad extracontractual, ya que no existe un contrato entre ellos. Es un accidente que pues no se pudo prever en los términos del contrato y pues es un caso fortuito. Este tipo de casos demuestra cómo ambos tipos de responsabilidad pueden coexistir, pues estamos viendo la responsabilidad contractual entre la empresa, bueno, la compañía y el cliente sobre la mercancía que es el objeto en el contrato, y también vemos la responsabilidad extracontractual, que es la del conductor, que no tiene un contrato y que provoca un accidente, afectando a un tercero. Y por ahora es todo.
Creo que no, no estoy segura si alguien se conectó para alguna duda que tengan. Hola, sí, yo tengo una duda. Dime, ¿Qué tipos de daños se pueden reclamar en la responsabilidad civil? mm, voy. Sí, gracias. En la responsabilidad civil contractual, por ejemplo, pueden ser pérdidas materiales, cobertura de gastos médicos, solo esos. Lucro cesante, que es cuando, por ejemplo, recibías una ganancia por rentar un inmueble y alguien te rompió los vidrios, no sé, y dices, "Oh, mi arrendatario ya no quiere estar ahí". Entonces, pues si sabes quién fue la persona que, por ejemplo, te rompió los vidrios, puedes solicitar la reparación del daño y también va, por ejemplo, ahí lo del lucro cesante, ya que dejaste de percibir una ganancia. Ok, disculpa. ¿Y cuál es la principal diferencia entre la responsabilidad contractual y la extracontractual? La principal, así, es la existencia de un contrato. En la responsabilidad contractual existe el contrato con obligaciones y en caso de que incumplas con una de esas obligaciones, tienes que reparar el daño causado al afectado. A diferencia justo de la responsabilidad extracontractual, que aquí no existe un contrato. Por ejemplo, lo que decíamos del accidente vial. Si tú tienes un accidente en la carretera, no tienes un contrato con esta persona, con la persona a la que, por ejemplo, la chocaste. Entonces la diferencia es esa, que en la contractual existe un contrato, en la extracontractual no lo existe, pero en la extracontractual es importante tomar en cuenta un principio general que se basa, ajá, quien causa un daño a otra tiene la obligación de repararlo. La responsabilidad civil es la obligación que tenemos de reparar los daños causados a otras personas. Ok. Perfecto, serían las únicas. Muchas gracias. Gracias a ti. Creo que entonces sería todo de mi parte. Agradezco mucho el tiempo. Hasta luego. Bye, gracias a ti.